¿Ya? Bueno, vamos a comenzar acordándonos de lo que estuvimos viendo en la anterior clase, ¿ya? Lo que estuvimos viendo en la anterior clase, estábamos dando inicio a lo que es ya el estudio de la física y acabamos con algunos conocimientos previos de matemática. Estábamos viendo algunos conceptos de la física, ya en sí, ¿qué era la física? ¿No es cierto? Entonces, vamos a acordarnos. La física rápidamente proviene del griego física, que significa naturaleza. Desde su nombre, desde su naturaleza, ya podemos darnos cuenta qué será la física. La física es una ciencia exacta que estudia cómo funciona el universo, estudia todos los fenómenos naturales que se dan en el universo, ¿ya? Fenómenos naturales como, por ejemplo, el viento, las tormentas, la lluvia o por qué brillan las estrellas, todo eso estudia la física. La física se basa en los experimentos, hace experimentos y con ello verifica si los patrones se cumplen, formula una ley. Entonces obtiene leyes, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo que nos dice aquí. La física es una ciencia que se caracteriza por ser teórica, describe leyes y práctica experimental. Realiza experimentos. Realiza experimentos en base a ellos, luego describe leyes. La física toma en cuenta 4 propiedades, que son la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Cómo interactúan estas unas con otras y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso es la física. En general, la física es una ciencia exacta, ¿ya? Es una ciencia que estudia todos los fenómenos naturales, busca dar respuesta a todos esos fenómenos naturales, por qué se dan, cómo se dan, ¿ya? A qué tiempo se dan. Todo esto estudia la física. Y como les decía en la anterior clase, la física también se relaciona con algunas áreas. Aquí tenemos unas pocas, con algunas áreas. Con la matemática, acordémonos, Walter, ¿cómo se relacionaba la física con la matemática? ¿Qué se acuerda usted, Walter? ¿Cómo se relacionaba la física con la matemática? Walter no está por ahí. Vamos, alguien más. A ver, Edwin, ayúdeme usted. ¿Cómo se relacionaba la física con la matemática? ¿Está por ahí, Edwin? Para calcular las distancias. Ya, puede ser para calcular las distancias, también es un ejemplo. Hay muchos ejemplos. ¿Por qué se relaciona la física con las matemáticas? Porque la física analiza una ley, ¿no es cierto? Experimenta, describe, analiza, formula una ley. Y esa ley es expresada matemáticamente. ¿Ya? Puede ser en una ecuación, en una fórmula. De esa manera se relaciona la física con la matemática. ¿Cómo se relaciona la física con la astronomía? Luis Zumba, ¿cómo se relacionaba la física con la astronomía? No está Luis. A ver, Fabiola, usted está ahí. ¿Cómo se relacionaba la física con la astronomía? Por la velocidad y el tiempo. Ya, puede ser por la velocidad del tiempo. También, a ver, otro ejemplo. ¿Por qué se relaciona la física con la astronomía? Porque estudia el movimiento de los planetas, estudia el movimiento de los satélites. Por eso se relaciona la física con la astronomía. ¿Ya? También da respuesta, busca dar respuesta a por qué brillan las estrellas, por ejemplo. Entonces ahí está en relación la física con la astronomía. Con la biología, ¿por qué se relacionaba con la biología? Porque la física realizó muchos aportes a la unidad fundamental de la vida, dentro de la biología, que era la célula. En esa parte se relaciona. Otro ejemplo más, ¿cómo se relaciona? Además se relaciona porque la física ayudó a que los biólogos, doctores, médicos puedan ver la parte más diminuta de la vida, ¿ya? Lo más diminuto. Por eso nos ayuda la biología. En específico, dentro de la física, la óptica, ¿ya? La óptica, entonces, tiene bastante importancia dentro de la biología. En el deporte, como ya mencionábamos anteriormente, en el deporte se relaciona por la gravedad, ¿no es cierto? Hay una actuación de la gravedad.
La física busca ayudarnos a cómo mantenernos en equilibrio cuando estamos parados, cuando estamos desplazándonos, cuando estamos sentados. Entonces, cómo no nos caemos cuando caminamos, cómo nos mantenemos firmes. En la geografía, en la geología, ¿cómo se relacionaban? ¿Cómo se relacionaban en la geografía y en la geología? Matías A, ¿cómo se relacionaba en la geografía y geología? Profe, no le estaba prestando atención, perdón, no sé qué Matías, responder. Matías, concéntrese, si no después yo le pregunto y usted ya ve. Ya, Ok, concentrémonos, perdón. Matías, no hay Sí, problema. perdón. A ver, ¿por qué se relaciona la geografía o geología? ¿Por qué? Porque busca entender los sucesos que se dan en las superficies terrestres, ¿no es cierto? En la corteza terrestre. Un ejemplo. ¿Por qué se relaciona con la química? ¿Por qué se relacionaba? Porque realizó aportes en la estructura de la materia. ¿Cómo se forma la estructura de la materia? Y en la tecnología sí estaba fácil. Un ejemplo de cómo se relacionaba la física con la tecnología. Jeffrey. Jeffrey está por ahí. Mande. Un ejemplo de la física ¿Cómo se relaciona la física con la tecnología, Jeffrey? A ver. puede ser en el estudio digamos, quiero calcular algo mediante un programa en la computadora o cosas así. Ya puede ser también, Jeffrey, ya. Muchas gracias. A ver, otro ejemplo, les doy otro ejemplo. ¿Cómo se relaciona la física con la tecnología? Porque estudia las ondas de radio, por ejemplo, ya. Entonces, estudia cómo localizar un objeto con el GPS. Todo eso se relaciona la física con la tecnología. Si ven que en todo momento nosotros estamos hablando de experimentos y luego describe leyes, luego ya da una ley. Todo esto es la física. Ya es lo que ya estuvimos revisando. Y ahora vamos a la siguiente parte. Esta física se ha dividido en algunas ramas. Como usted pudo observar, pudo escuchar, para la relación con algunas áreas, yo iba mencionando óptica, por ejemplo, también mecánica, ondas. Todo esto es la física. La física se ha dividido en algunas ramas, por lo que la física es bien extensa. Entonces, se ha dividido en diferentes áreas para poderla ir estudiando. Tenemos las dos principales, la física clásica y la física moderna. ¿Qué pasaba en la física clásica? En la física clásica se estudian los fenómenos, pero que tengan una velocidad muy pequeña, ya, muy pequeña. Aquí para nada se acerca a la velocidad de propagación de la luz. Es una velocidad muy pequeña. Ya no es algo real aquí en la física clásica. Mientras que en la física moderna, el estudio de los fenómenos ya tiene una velocidad que se acerca, ya, que es aproximada a la velocidad de propagación de la luz. Entonces son muy diferentes. Clásica, velocidades muy pequeñas. Moderna, ya hay velocidades que se acercan a la velocidad de la luz. Dentro de esta física clásica, tenemos otra división. Tenemos la mecánica, las ondas, la termología, la óptica y el electromagnetismo. Acordémonos, la mecánica era la más facilita. La mecánica estudiaba el movimiento de los cuerpos y basta, pare de contar. Sabemos que la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos. Las ondas, ¿qué? Las ondas. Ya, en las ondas, ¿qué estudiaba? Fenómenos ondulatorios, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con ondas en la superficie terrestre, ondas de radio, todo lo que tenga que ver con ondas. En la termología, aquí ya tenemos el ejemplo, observemos el ejemplo. La termología estudia la temperatura, ¿ya? La temperatura, el calor. El electromagnetismo, cargas eléctricas, cargas magnéticas. Y la óptica también es una rama muy fácil. ¿Ya? Fenómenos relacionados con la luz, con los espejos, reflejos, todo esto es la óptica. ¿Ya? Y la física moderna nosotros no la estudiamos del todo, lo que sí estudiamos es un poco de gravitación, ¿ya? Pero la física moderna ya se estudia ya más en la universidad. Entonces, pero dentro de la física moderna tenemos la relatividad, la física de
partículas, perdón, la gravitación, la mecánica cuántica y la física nuclear. ¿Ya? Toda esta física moderna recién nació, se la comenzó a estudiar en el siglo XX. De ahí el nombre, física clásica, física moderna. ¿Ya? ¿Quedó más claro? ¿Quedó más entendido que en la anterior clase? ¿Alguna pregunta? ¿Están por ahí? Vamos a ver, preguntemos. Josu. Sí se entendió mejor, licenciado. Dígame, Ya. dicen. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Sí entendimos? ¿Quedó más claro? Todo perfecto. Ya, Josu, muchas Licenciada, gracias. yo no entendí tan muy bien en lo que es la clásica y moderna. A ver, creo que es Ayabaca que me está preguntando. Y al mismo, licenciada. Ya, lo que pasa es que usted no estuvo en la anterior clase, pues. Es que como como es por motivos de trabajo, licenciada. No estuvo, ya no hay problema, pero ya, es facilísimo, verá. Física clásica y física moderna, ya. Como usted pudo escuchar, para la física se relaciona con un montón de áreas. Ya, yo solo les coloqué algunas. ¿Ya? Es una amplia gama. Entonces, la física para su estudio, para irla entendiendo, para irla analizando, conociendo, se ha dividido en algunas ramas. Las ramas más grandes son la clásica y la moderna. ¿Ya? La clásica ya es de antes, ya es desde años la clásica. La clásica estudia fenómenos que tienen velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Mientras que la moderna, esta se da en el siglo XX, esta estudia ya fenómenos en donde la velocidad ya se acerca a la velocidad de la propagación de la luz, ya se aproxima. ¿Ya? Ahora sí, tengo estas dos divisiones. A partir de ellas nacen otras divisiones, otras ramas, se dividen en otras ramas: mecánica, ondas, termología, óptica y electromagnetismo. Y de la misma forma la moderna, es lo único. Nosotros nos vamos a basar aquí. Esto vamos a estudiar, la mecánica. ¿Ya? Esto vamos a estudiar. Las ondas, mucho después. La óptica, tercero de bachillerato. Termología, segundo de bachillerato. ¿Ya? Entonces, en lo que nosotros nos vamos a enfocar es en la mecánica, que era el movimiento de los cuerpos. De eso sí tiene que estar bien claro. Vamos a estudiar la mecánica, el movimiento de los cuerpos. ¿Ya? Ahora sí, continuemos. Yo, como les decía, vamos a estudiar nosotros la física clásica, específicamente la mecánica. La mecánica vamos a estudiar. ¿Qué pasa con la mecánica? La mecánica tiene otra subdivisión. Verán que estoy dentro de la mecánica. Dentro de la mecánica hay otra subdivisión. Esa subdivisión es ahora estática, cinemática y dinámica. ¿Ya? Entonces, dentro de la mecánica tengo tres más. Tres más dentro de la mecánica, tres más. ¿Ya? Tengo tres más. Estática, cinemática y dinámica, perdón. ¿Qué pasa con la estática? ¿Qué será la estática? La estática, escuchará bien, la estática estudia las fuerzas de los cuerpos que están en reposo o que están en equilibrio. Como su nombre lo dice, estática. Estudio de las fuerzas de un cuerpo que esté en reposo o en equilibrio. Mientras que la cinemática, ¿qué será la cinemática? A ver. O la dinámica, vamos a ver si me están prestando atención. Karina. Lo que está en movimiento. Lo que está en. Lo que está en movimiento. La cinemática. Sí, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin necesidad de conocer sus causas. Ya, no conozco las causas de la cinemática. Ahora, escuchará, vuelta en la dinámica, estudia las fuerzas de los cuerpos como la causa de su movimiento. ¿Ya? Entonces, las tres son muy diferentes. Estática, estudia las fuerzas de los cuerpos en reposo. Cinemática, estudio del movimiento de los cuerpos sin sus causas. Mientras que en la dinámica ya hay una causa, es la fuerza. ¿Ya? Estudio de las fuerzas como causa del movimiento de los cuerpos. Tenemos estas tres de aquí, dentro de la mecánica clásica. Y en esto es lo que nosotros nos vamos a centrar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. ¿Alguien me dijo algo?
Sí, puede repetir lo de la estática, cinemática y dinámica, por favor. Ya, a ver, ya, como le decía, la mecánica se subdivide de la clásica, ¿no es cierto? Está dentro de la clásica. La mecánica ahora se divide ¿en qué? En estática, en cinemática y en dinámica. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Estática, cinemática y dinámica. ¿Qué pasa con la estática? Como su nombre le dice, estática. ¿Qué pasa con la estática? Estudia las fuerzas de los cuerpos, pero de los cuerpos que están en reposo. Analiza las fuerzas que intervienen en este cuerpo, en este objeto, pero que esté en reposo, que esté en equilibrio. Mientras que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin conocer sus causas. Ya no conoce sus causas. Y la dinámica estudia las fuerzas en los cuerpos como una causa. Entonces aquí ella dice, una de las causas para que se dé el movimiento es la fuerza. Entonces eso estudia la dinámica. ¿Ya? Las causas, en este caso la fuerza. ¿Ya? La fuerza es una causa del movimiento. Si usted le da a la puerta, le empuja, hay una fuerza, entonces la puerta va y se cierra, ¿no es cierto? Y la dinámica estudia la causa del movimiento, que es la fuerza. ¿Ya? Yo creo que hasta aquí nos quedamos en la clase anterior. ¿Está claro? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos duda en alguna Está cosa? claro, licenciada. Gracias. Ya. Está claro. Me alegro mucho. Ya, muy bien. Continuemos entonces. Una vez que ya hemos conocido algo de la física, ¿qué era la física? Una vez que nosotros ya hemos conocido qué es la física, entonces cuando le pregunten qué es la física, usted ya sabe. Una ciencia exacta o una ciencia que se basa en experimentos y formula leyes, o una ciencia que estudia el comportamiento de los fenómenos naturales. Ahora ya conocimos las ramas de la física, lo que vamos a estudiar. Ahora vamos a acordarnos de lo que era el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? ¿Qué pasaba en el Sistema Internacional de Unidades? ¿Qué era el Sistema Internacional de Unidades? ¿Qué nos dice que es el Sistema Internacional de Unidades, Josu? ¿Qué nos dice en el recuadro verde, contorno verde? ¿Qué nos dice que es el Sistema Internacional de Unidades? Leo, Licen. Sí, lea. Ya. Lea, por favor. Es que allá. Si parte de un pequeño número de magnitudes básicas con sus correspondientes unidades, definiendo a partir de ellos otras derivadas. Ya, hasta ahí Tras la nomás. revo- Ya, hasta ahí nomás. Ya. Muchas gracias, Josu. Ya, entonces, ¿qué es el sistema de unidades? Ya. Es un conjunto de magnitudes básicas, de magnitudes necesarias. De eso vamos a partir para obtener otras magnitudes derivadas. ¿Ya? Vamos a combinar esas magnitudes fundamentales, esas magnitudes básicas para obtener otras. ¿Qué más nos dice? Tras la Revolución Francesa, el Comité Internacional de Medidas y Pesas establece 7 magnitudes fundamentales, a partir de las cuales se derivan el resto de magnitudes físicas. ¿Ya? Entonces, a partir de la Revolución Francesa, ya se especifica, son solamente 7. 7 son las fundamentales, y de las cuales se van a combinar para las magnitudes derivadas. Las magnitudes, el Sistema Internacional de Unidades dio esas magnitudes fundamentales ¿para qué? Para que todo el mundo trabaje en base a esas. Ya, aquí es el metro, la unidad de medida de la longitud es el metro, en Estados Unidos también es el metro. Entonces es ya algo internacional por ahí. Por eso es el Sistema Internacional de Unidades. Se trabaja aquí y se trabaja en otro lugar, para todos hablar un mismo lenguaje. Dentro del sistema internacional les vamos a hablar de las magnitudes físicas, de las magnitudes fundamentales y de las magnitudes derivadas. Para ello necesitamos conocer qué es una magnitud. ¿Qué es una magnitud? ¿A qué se refiere con magnitud? ¿Qué será una magnitud? La magnitud es una propiedad, algo específico de un fenómeno. Es una propiedad, es algo que le identifica a un cuerpo, a una sustancia. Esta se puede expresar mediante un número, ponemos el número, y seguido
la unidad de medida. Esa es la magnitud, es una propiedad específica que corresponde solamente a ese cuerpo, a esa sustancia. Y esta se expresa con un número y seguido con su unidad de medida. Facilísimo, entonces. Esa es una magnitud. Como yo les decía, nosotros nos vamos a estudiar las magnitudes físicas según su naturaleza y según su origen. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta, alguna pregunta tal vez? Nada. ¿Estamos claros? Ya, esto es lo que Profe, estamos una revisando. pregunta. A ver, Jesús. Sí, el sistema internacional de medidas está en el libro, toda esa información también. En el libro de que ustedes están manejando, no. No. Pero está en el Academic Club, está en la plataforma de la institución. Dentro de contenidos, semana 5 y 6. ¿Ya? Usted ingresa a semana 5 y 6 y ahí está todo esto. Ya está cargado. Oiga, profe, una consulta. Todas las asignaturas, profe, una consulta. Todas las asignaturas están con las clases que se van a dar las semanas continuas, ¿no es cierto? A ver, no le entendí bien. No le entendí bien. Discúlpeme, es que estaba poniéndole en pausa el video. A ver, ahora sí, dígame nomás. Todas las asignaturas, o sea, hay una semana donde se va a dar, o sea, en su clase, o sea, el sistema de unidades, que es la física clásica, moderna. O sea, ya las clases están puestas ahí, las que se van a dar las 2 semanas que vienen, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, yo ya les cargué la anterior semana. Les cargué el trabajo y les cargué la materia que íbamos a trabajar la anterior semana y esta semana. Entonces, así se debe cargar. Por ejemplo, esta semana que viene yo ya les debería cargar semana 7 y 8 e incluso el trabajo que me tiene que entregar de la semana 7 y 8. Y todas las asignaturas funcionan así, porque todas funcionan de acuerdo al cronograma de la institución, del intensivo. Todas son así. Todas siguen esa misma programación. Ya, entonces, ya Jesús. Dejamos ahí, continuamos después del almuerzo, ¿ya? Ya. Los que pueden, por favor, solo apague su cámara, apague el audio y nada más. Pero sí, como salió. Para que no haya dificultad con la grabación del video. ¿Alguien me decía alguna cosa? Jeffrey, está que se ríe. A ver, Jeffrey, ¿qué pasó? Pero sí, cómo salir nomás, digo. Ya salga, pues Jeffrey ya quiere salir ya. Vamos a ver quién me colabora ya. Ya salga, Jeffrey. No, ya voy a dejar. Solo apago la cámara y el micrófono. No. Sí, solo la cámara y el micrófono. Ya. Solamente es por la grabación. Si no, se me cortan así. Todo se va a la nube y ahí es complicado. Ya, entonces hasta luego. Por favor, Jeffrey. Ya, gracias. Matías también se quedó. Muchas gracias a los que se quedaron. Son buena gente ustedes. Ya. Comemos en clase. A ver, nos quedamos en las magnitudes físicas, ¿no es cierto? Sí. Ya, como les decía, las magnitudes físicas se clasifican en dos, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su origen. Ya, por su naturaleza se dividen en dos, en escalares y en vectoriales, y por su origen en fundamentales y en derivadas. Vamos a comenzar con las más fáciles. Por su origen, fundamentales, las magnitudes fundamentales. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Son el grupo de las 7 magnitudes que fueron nombradas por el Sistema Internacional, por el SI. Estas magnitudes sirven de base para las demás, para las derivadas. La combinación de estos, entonces, nos va a dar derivadas. Estas son las magnitudes fundamentales. Son las magnitudes nombradas por el Sistema Internacional, por el SI. ¿Ya? ¿Cuáles nomás están dentro de las magnitudes fundamentales? Las magnitudes fundamentales están longitud,
Masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Son 7, con su correspondiente unidad y su símbolo. ¿Ya? De la longitud, el metro, símbolo M minúscula. De la masa, el kilogramo, símbolo kg. Tiempo, segundo, símbolo S minúscula. Intensidad de corriente eléctrica, ampere, símbolo A, mayúscula, temperatura termodinámica, Kelvin, símbolo K, intensidad luminosa, candela, símbolo CD, y de la cantidad de sustancia, unidad y símbolo son mol. Ya, son 7 entonces las unidades fundamentales. Facilito. Aquí tengo también 3 ejemplos de las magnitudes fundamentales. De la longitud, 12 metros. Del tiempo, 8 segundos. La masa, 25 kilogramos. Entonces, he trabajado con 3 magnitudes fundamentales, cada uno con su correspondiente ejemplo. Ahora, las magnitudes derivadas. Esas magnitudes derivadas, como su nombre lo dice, se derivan. Se forman a partir de las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles serían? Ejemplo, aceleración, área o la fuerza. Aceleración, por ejemplo, 210 metros cuadrados. Aceleración 5 metros sobre segundos al cuadrado. Si usted se fija en aceleración, si ve que se forma es la combinación de las fundamentales, su unidad está en metros sobre segundos al cuadrado. Es una derivada. Y la fuerza puede ser 5 newton, 10 newton dentro de la fuerza. Les presento, aquí tengo otra tablita de algunas magnitudes derivadas. El área, como ya les mencionaba, metro cuadrado, símbolo m al cuadrado, volumen, unidad metro cúbico, símbolo m al cubo, velocidad, metro por segundo, símbolo m sobre s, aceleración, metro por segundo al cuadrado, símbolo metro sobre segundo al cuadrado. Ya, velocidad angular, unidad radian por segundo, símbolo radian sobre segundo. Entonces usted puede observar que algunas de ellas es la combinación de una fundamental. Por ejemplo, la aceleración. En el símbolo tengo metros sobre segundo al cuadrado, en la velocidad tengo metros sobre segundo. Y así sucesivamente tengo fuerza, presión, energía, trabajo, potencia, potencial eléctrico, fuerza electromotriz, resistencia eléctrica. Cada una con su correspondiente unidad y símbolo. Estas son las derivadas entonces. Provienen, se dan a partir de las fundamentales. Y las fundamentales, acuérdense siempre que son 7. Estas fueron nombradas por el sistema internacional. Ahora, de acuerdo a su naturaleza, de la misma forma tenemos 2 magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. En el caso de las escalares, estas se expresan mediante un número, mediante una cantidad, acompañada, como ven el ejemplo en el cuadro de color morado, acompañado de la unidad correspondiente. Esta es una magnitud escalar. Por ejemplo, la longitud, 40 centímetros. Cantidad, valor numérico, con su unidad correspondiente. Volumen, 3 litros. Número acompañado de la unidad correspondiente. Masa, 15 kilogramos. Valor numérico acompañado de la unidad. Y temperatura de la misma forma, 4 grados centígrados, 4, cantidad seguido de la unidad correspondiente. Entonces, esta es una magnitud escalar. Solamente se expresa número y unidad. Mientras que las vectoriales se expresan mediante un valor numérico, su unidad de medida y una dirección. Aquí les voy a poner el ejemplo. Ya. A más de la, ¿dónde estaba? Aquí está. A más del número y de la unidad, en el caso de las magnitudes vectoriales ya hay una dirección. Esa es la diferencia con las escalares. Ya hay una dirección. Entonces, esta normalmente se escribe así. Newton igual a fuerza igual a 20 newton, por ejemplo. 20 newtons. ¿Ya?
tenemos un ejemplo. Si usted se fija, ya varía en algo, ¿no es cierto? La magnitud vectorial. Claro que está el valor numérico, está y el newton, pero ya se acompaña en la parte superior de una flechita. Y es una magnitud vectorial. Ya hay un vector. Esta flecha que está en la parte superior, esa indica vector. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos cuatro tipos, de acuerdo a su naturaleza y su origen. Se dividen en 2 y en 2. ¿Ya? Fáciles de distinguir. Escalares solamente se expresan mediante número, unidad de medida. Vectoriales, número, unidad de medida y dirección. Fundamentales son las que fueron nombradas por el sistema internacional. Estas pueden ser longitud, tiempo o masa. En base a estas se van a deducir las magnitudes derivadas. Y tenemos las magnitudes derivadas que parten de las fundamentales. ¿Ya? Nada más. Nada más.